Y pasamos de inmediato a otros temas, pero en este caso también temas que se tratan en la Asamblea Nacional, y es que nuestra compañera Nicole Mendoza comparte un diálogo con el analista Ignacio Yuquilema para hacer este análisis de las reformas al COIP. Estas parten del proyecto de ley que se deriva de la Consulta Popular 2024. Y sobre este tema contarles que hoy el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión virtual aprobó con 132 votos afirmativos las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP que endurecen las penas de determinados delitos, y también se reformó el procedimiento para la extinción de dominio. Ambos temas, recordemos, se desprenden de la consulta popular a la que nosotros acudimos a las urnas y que fue puesta por el presidente Daniel Noboa. Vamos inmediato a escuchar este diálogo de Nicole Mendoza con el penalista Ignacio Yuquilema. Adelante, Nicole, te escuchamos. Corape informa. Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En este momento estamos con el abogado Ignacio Yuquilema, experto en Derecho Penal, para platicar un poco acerca de lo que es el proyecto de ley que se desprende de la consulta popular y que reforma algunas leyes o artículos del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley de Extinción de Dominio. Buenos días, abogado. ¿Cómo está? Coméntenos un poquito, quisiéramos tener un contexto acerca de estas reformas al COIP y también a la Ley de Extinción de Dominio, pues tenemos entendido que por parte de la Asamblea pues ya está, digamos, analizando y ya se está terminando de analizar esta situación que fue enviado por el Ejecutivo. Sí, buenos días. Existe ya una unanimidad de aprobación para las reformas respecto del incremento de penas determinadas en el Código Orgánico Integral Penal. Es una reforma que cambia sustancialmente la dosimetría penal. Todas las penas en determinados tipos penales que son los sometidos a consulta popular han sufrido un incremento en muchos casos superior al 70%. La mayoría de los casos supera entre el 50 y el 70%, y esto va a dar un giro punitivo respecto de cómo estamos tratando estos delitos determinados. Si bien es cierto, se votó por esto, no es menos cierto que obedece en buena parte a lo que entendemos como populismo penal. Esa búsqueda de que a través del aumento de las penas se intente reducir de alguna manera el cometimiento de conductas penales es una cuestión que se discute y se ha venido discutiendo en la academia durante muchos años. Se ha tomado ya ejemplos en los que el aumento de las penas no ha funcionado. La disuasión social respecto del cometimiento de delitos a través del aumento de las penas no es tal. No se alcanza a tener ese objetivo mientras no exista políticas públicas reales orientadas a terminar con los problemas de desigualdad social. Mientras no ataquemos este problema de forma sustancial y de manera directa por parte del Estado, a través de políticas públicas que permitan que las brechas de desigualdad se reduzcan, el incremento de penas no va a ser más que llenar cárceles y va a ocurrir lo que ya ha pasado y existen sendos estudios, inclusive en el año 2008 en Estados Unidos, se hizo un incremento de penas y se efectuó un estudio en el que básicamente las personas que cometían ilícitos estaban en un punto en el que se la jugaban todo por el todo y terminaron siendo, al contrario, más violentos los cometimientos de las infracciones. Entonces, al fin del camino, el endurecimiento de penas es simplemente una forma de obedecer a populismo penal. A la sociedad le gusta eso y hay una falsa sensación de seguridad con el endurecimiento de penas. Sin embargo, desde la política criminal y sobre todo desde la criminología como una ciencia dura, esto no alcanza a tener el objeto para el que se supone está determinado. Y doctor, también, por ejemplo, algo que se puntualizó en la Asamblea cuando se estaba pues debatiendo y también comparecencias de expertos, es el tema de la dosimetría penal. Quisiéramos, como para que la ciudadanía tenga un contexto de qué es y por qué se lo pues aclamaba tanto dentro de la Asamblea. La dosimetría penal básicamente es la forma en la que usted dosifica la pena. Es decir, usted debería tener una forma, una manera científica para que usted determine que este delito que hoy se sanciona con 5 años, mañana tenga que sancionarse con 10. El problema es que este ejercicio, que debe ser
de un análisis científico, tiene que ser un análisis técnico, tiene que ser un análisis penal, sociológico e inclusive antropológico. No tiene tal, sino que se ha tomado la dosimetría penal solamente como un incremento sobre la base de una cuestión muy arbitraria en la que no alcanzamos a entender de forma clara cuáles son los parámetros para el incremento, más allá de, obviamente, la obligación que tenían de incrementar dada la consulta popular. Sin embargo, la forma en la que se han incrementado y por qué, por ejemplo, el delito que se sancionaba con 16 a 19 años, hoy se va a sancionar con 19 a 22, no tiene un sustento. El problema de la dosimetría penal está ahí, en que no tenemos desde el punto de vista técnico, científico, académico, cuál es el sustento y cuál fue el baremo que usaron de medición para poder incrementar la pena. Pero entonces, por ejemplo, si hablamos de que no existe un análisis profundo de este incremento en las penas, entonces prácticamente la consulta popular que se realizó tiene que ver más por un tema, digamos, como superficial, el poner estas preguntas dentro de la consulta popular. Obedece, como le decía al inicio, es populismo penal. Siempre el incremento de penas va a ser popular para cualquier gobernante. Mientras se pregunte bajo este parámetro, es muy poco probable que exista una sociedad en la que no se busque el aumento de penas bajo esta consideración. Se torna popular y existe una falsa percepción de que aumentando las penas se va a reducir el índice de criminalidad, porque además eso se vende a través del aparataje comunicacional. En el caso del gobernante de turno que esté y que proponga, lo va a vender así. Entonces, mientras no tengamos una discusión seria, y en esto sí tenemos que ser claros, la discusión tiene que obedecer tanto a los abogados que estamos ejerciendo derecho penal, a los abogados que estamos haciendo academia, que tenemos que irradiar hacia la sociedad esta discusión. Tiene que ser una discusión mucho más seria en la que determinemos que a través de estudios criminológicos el incremento de penas no es la receta más óptima para reducir la criminalidad y los índices de criminalidad. Y de aquí estaremos en 5 años o en 10 años discutiendo nuevamente y verificando nuevamente que el incremento de penas no ha servido para mucho. Y este incremento de penas, como lo señalábamos, pues está destinado a 12 delitos, como lo estipulaba pues la Asamblea, y dentro de ellos está el tema de la minería ilegal, que entre estos delitos pues es el que, digamos, tiene un mayor incremento, que pasa de 7 a 20 años. ¿Por qué existe este gran incremento? Tal vez hay un contexto diferente ahora para el Ecuador en la minería ilegal. A ver, respecto del tema de minería ilegal hay que entender un mapa un poco más grande que simplemente la conducta de minería ilegal como tal. Lo que se entiende ahora es que la minería ilegal está ligada a grupos de delincuencia organizada. Entonces se entiende que está siendo tratada la minería ilegal con grupos de delincuencia organizada, que los grupos de delincuencia organizada se han tomado la minería ilegal como tal, esta minería artesanal, esta minería que no tiene, no quiero usar artesanal como tal porque la minería artesanal no necesariamente es ilícita, ¿sí? Pero la minería ilegal en sí ha sido tomada por los grupos de delincuencia organizada y tienen el manejo propio del grupo de delincuencia organizada, es decir, es una mafia que maneja delitos conexos a los de la minería y que entiende que la minería ilegal es una fuente de ingreso para financiar y apalancar su organización criminal. Sin embargo, sí es menester entender que la minería ilegal como tal, ¿sí?, no puede ser analizada sola sin los otros delitos conexos. Entonces, a mi criterio, podía ser la dosimetría menor respecto de este tipo penal, pero sí orientarse más al control de los otros delitos. Porque, como le digo, usted ahí tiene un problema de delincuencia organizada como tal, no de minería ilegal pura y dura. Es decir, más bien estamos tratando el tema de minería ilegal, pero tenemos delitos conexos que se han tomado el control de esta actividad. Y claro, es una fuente de financiación, como es una fuente de financiación el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, como es una fuente de fiscalización el tráfico ilegal de personas y todos estos delitos que son propios
si es que cabe el término, de este negocio criminal gigante. Y bueno, también como parte de estas reformas que forman parte de la consulta popular que fue el pasado 21 de abril, también se habla de la extinción de dominio. Algo que puntualizó la Asamblea dentro de este informe que mandó el Ejecutivo es que no se necesitará una sentencia penal para iniciar el proceso que permite pues, que estos bienes de origen ilícito pasen al Estado. Sí, el tema de la extinción de dominio es un tema que se venía discutiendo ya desde de larga data, no es una discusión reciente. La extinción de dominio viene siendo propuesta desde la época en que la actual fiscal general estaba dirigiendo la unidad de antilavado de activos, la UAFE, de control financiero. Entonces, ya se proponía esta idea de una extinción de dominio. Sin embargo, en sendas ocasiones, esto tuvo si cabe el término, la prudencia de no ser aprobada en virtud de que al no tener una sentencia ejecutoriada, se vería trastocado la presunción de inocencia. Obviamente ahora ha sido aprobada como tal, sin embargo, habrá que esperar también la posibilidad de que se pueda activar, ¿sí? En un futuro los sistemas de control constitucional a fin de verificar si es que estando redactada como está, no trastoca el principio de presunción de inocencia, porque claro, se entendería que usted necesita una sentencia de un juez que determine que usted como tal ha cometido una conducta penalmente relevante y que obviamente esos bienes son producto de esa conducta. Mientras no tenga eso, el estado de inocencia está garantizado en el sistema constitucional ecuatoriano y obviamente podría tener, y en esto sí hago énfasis, podría haberse trastocado. Entonces, sí, el tema de la extinción de dominio para los bienes que se supone son producto de un ilícito necesita un análisis un poco más profundo y claro, la aprobación obedece en buena parte, como le digo, a política de populismo penal, pero sí tiene que ser analizada mucho más a fondo. Y bueno, también dentro de esto de la extinción del dominio, dentro de estas reformas, también se planteaba el reducir el tiempo para realizar las investigaciones pertinentes en torno a este tema. ¿Es eso factible? ¿Es necesario incluso que exista más tiempo? ¿Cómo ve tal vez esta reforma? A ver, la reducción del tiempo respecto del análisis para la extinción de dominio es un tema que sí tiene también que ser tomado con pinzas. ¿Por qué? Porque usted estaría encontrándose frente a una investigación, entre comillas, expedita, que es va a ser mucho más rápida que una investigación regular. Pero usted como ciudadano, porque claro, tenemos que pensar que no todos los bienes que puedan ser sometidos a discusión necesariamente tienen que tener un origen de un delito, ¿no? Entonces, esta discusión en la que por A o B circunstancia un bien de un ciudadano común y corriente se ve inmerso dentro de este procesamiento y dentro de esta discusión, sí necesita tener un grado de plazos razonables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en sendas sentencias la necesidad de que existan investigaciones largas, y me refiero a largas no en el tiempo, sino a largas en los elementos que se tomen. Tienen que haber varios elementos y sobre la base de eso y luego de que se mantenga un plazo razonable, determinar si existe o no esta posibilidad de extinguir el dominio. Lo que se está buscando ahora es que se haga un procedimiento prácticamente muy expedito para extinguir el dominio. Si bien es cierto, puede ser que se tenga la necesidad de hacerlo así por política estatal. No es menos cierto que existen varias medidas cautelares establecidas en el propio Código Orgánico Integral Penal que van a permitir que esos bienes no salgan a venta, no se pierdan, entre comillas, no se diluye el dinero en el camino, sino que se puede precautelar y hacer una investigación seria y profunda para determinar si existe o no esta responsabilidad de la persona a la que se le está pretendiendo extinguir el dominio de ese bien. Perfecto, muchas gracias, abogado. Como escuchamos en este momento al abogado Ignacio Yuquilema, quien nos acaba de aclarar un poco acerca del contexto de lo que es el incremento en las penas de acuerdo a 12 delitos, tal cual como pues lo plantea y también lo recibió la Asamblea Nacional
ante el proyecto de ley que contemplan las reformas, algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal y también de la Ley de Extinción de Dominio. Tal cual como lo señaló el abogado, es necesario que exista un análisis más profundo en cuanto a la dosimetría penal, es decir, al cálculo correcto de acuerdo a cada tipo de delito. Y con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Nicole, por ese importante reporte.